Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Estamos felices de retomar estos micrófonos después, de un periodo un poco extenso de vacaciones que les dejamos algunas emisiones grabadas. Bueno, el día de hoy retomamos ya nuestra producción normal con nuestras diadas. Entonces, el día de hoy pues iniciamos una nueva acerca de la agenda del nuevo gobierno. Entonces, este sábado y el próximo estaremos analizando los puntos más álgidos que se presentan frente a esta transición del nuevo gobierno que estamos ya experimentando. Y bueno, además de agradecerles el placer de su compañía, quien sea quien nos esté escuchando del otro lado de estos micrófonos, pues agradecer también a todo el equipo que hace posible volver a traer esta emisión aquí a Radio UDG. En la coordinación al maestro Ángel Florido, al maestro Ramón Gómez, en la producción a Fabián Robles, a Luz Cuellar y en los controles a Samuel Lomelí, que por acá nos toca estar con él. Y bueno, mi nombre es Almendra Orozco y el día de hoy pues estaremos abordando los 100 puntos más álgidos de la agenda de Andrés Manuel López Obrador en compañía del doctor Jaime Preciado. Pues un placer poderlo tener por acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Almendra. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Les presento al doctor Jaime Preciado, seguro ustedes ya lo conocen. Él es doctor y maestro en estudios latinoamericanos con especialidad en geografía política y ordenación territorial por el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos de la Universidad de París III, y entre sus líneas de investigación se encuentran geopolítica de la globalización y democracia en América, geografía política y procesos electorales locales en México. Pues él nos estará acompañando entonces a lo largo de esta emisión. Esperemos que también se queden con nosotros, y de momento arrancamos entonces esta emisión escuchando nuestra primer producción. Ideograma. Con todo y con que el actual presidente de la República asume el poder con un alto grado de respaldo y legitimidad ciudadana, el nuevo gobierno toma las riendas del país en un marco de graves problemas de variada índole, que van desde la corrupción que hoy parece institucionalizada, las amenazas del actual ejecutivo estadounidense en materia comercial y migratoria, la oposición política empeñada en desacreditar sus acciones, hasta el desabasto actual de combustible, producto de acciones dirigidas a erradicar el robo de hidrocarburos. Ante este escenario, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece estar enfrentando su primer gran prueba, de cuyos resultados se definirán, en buena medida, el futuro y la solidez de su programa de gobierno. Hasta ahora, las medidas de austeridad en materia de ingresos salariales de los funcionarios públicos han tenido resultados modestos. El aumento al salario mínimo ha sido bien acogido y el desabasto de gasolina en 10 estados del país ha sido mayoritariamente respaldada por la población. No obstante el arranque de relativo éxito con que inicia el nuevo gobierno, se generan dudas que dan lugar a que la legitimidad que sustenta al actual presidente se vea amenazada. ¿Cómo afrontará el reclamo ciudadano de llevar ante la justicia a los presuntos responsables del desorden económico que hoy priva en los sectores importantes como Pemex, IMSS y la CFE? ¿Cuáles serán los resultados de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? ¿Cómo asumirá los costos políticos de la puesta en marcha del Corredor Maya? ¿Qué estrategias diseñará para lidiar con la administración de Trump? Bueno, doctor Jaime Preciado, pues por ahí estamos ya planteando algunas de las temáticas que han caracterizado este arranque de administración. Pues desde su perspectiva, ¿cómo ha visto estos par de meses desde que AMLO llegó a la silla presidencial? Bueno, pues van 50 días que
están plagados de activismo, de desafíos, de reacciones, acciones de los distintos sujetos que orientan la historia de nuestro país. Y yo hablaría como de 3 dimensiones sobre las cuales habría que ir trabajando. Una es la que tiene que ver con, es decir, todas orientadas por la naturaleza del cambio que estamos viviendo, ¿no? Porque eso es la primera cuestión que hay que subrayar, que estamos en una esfera en donde el cambio es el eje de todo. Y ese cambio se refiere, pues, en primer lugar, no porque sean importantes, sino simplemente por cómo los expongo, el mercado, ¿no? O sea, cómo se están cambiando las relaciones que tienen que ver con los procesos de integración, con la concepción que hay sobre la empresa, la actividad productiva, el sector financiero. Todo esto pues es una parte que está teniéndonos atentos, si sube o baja el dólar, si la inversión extranjera directa llega o no a México, etcétera. Un segundo campo, yo lo ubico en lo que tiene que ver con la configuración social, es decir, cómo las relaciones entre clases y particularmente con relación a los grupos indígenas está afectando este cambio, ¿no? Porque vemos que hay aspectos que son relativamente positivos, por ejemplo, ante la lucha contra la corrupción y el problema del desabasto de la gasolina, pues esto se ha traducido en un refuerzo de un presidente que llegó con el 53% del voto de los mexicanos, ahora tiene la aceptación del 76-78% de quienes estamos sufriendo estos temas, y ahí hay cuestiones muy importantes a recuperar, cómo es que se están moviendo esas fibras de sensibilidades ciudadanas con respecto a mantener el apoyo al presidente, ¿no? Una clase media, entonces, sobre todo ubicada en el medio urbano, que está siendo orientada hacia esas fidelidades. Y sin embargo está también el tema de la cuestión indígena, que es donde están pues los principales desafíos. Ha sido muy evidente cómo, por ejemplo, el Ejército Zapatista entra en una fuerte contradicción con el gobierno federal por el Tren Maya y aspectos que tienen que ver con la concepción del cambio anticapitalista que está en la base de estos grupos indígenas. Y pues ahí es no solamente el problema de Chiapas, sino todo lo que significa un modelo que no deja de ser capitalista, que no deja de estar basado en procesos de desposesión de las comunidades originarias, que tiene una fuerte proyección hacia el modelo neoextractivista que estamos sufriendo, con lo cual pues hay aspectos por ahí que analizar, ¿no? Y el tercer aspecto es como las realineaciones políticas. Es decir, el sistema de partidos definitivamente se reestructura de manera en que los partidos tradicionales están muy a la baja, con un descrédito terrible, pero también con capacidad de incidencia en el ejercicio del poder en las instituciones que tienen que ver con lo político en su parte digamos más tradicional y clásica, ¿no? Ahí lo que encontramos es, por una parte, una emergencia de un neoconservadurismo que está bastante activo en todo lo que tiene que ver en sus reacciones contra medidas que ya se están emprendiendo respecto a la discusión del aborto y la llamada ideología de género, ¿no? Una parte que se relaciona con el anticomunismo, ante lo cual a lo mejor yo me convierto en entrevistador y tú nos dices por dónde está el tema del surgimiento el resurgimiento del anticomunismo en todo el mundo y particularmente en México. Que anticomunismo no quiere decir únicamente la vieja Unión Soviética y los movimientos revolucionarios, sino que quiere decir como toda una serie de oposiciones a cambios que tienen inspiración de izquierda, ¿no? Entonces, siguen prevaleciendo esos grupos que están más dedicados a la
idea de que estamos muy cerca de Venezuela de cualquier manera, de que hay riesgos de autoritarismo y de un proyecto izquierdista desestabilizador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también está habiendo una reagrupación de las discusiones sobre las reformas que se pueden hacer y las que se necesitan. Y eso pues también pone en crisis a las posiciones más anticapitalistas en cuanto a que pues caen en un maximalismo de que es todo o nada y nos quedamos un tanto desorientados respecto a qué se puede hacer en una coyuntura específica que sea incluyente, que tenga que ver con las preocupaciones de la persona que debe los intereses de su compra de un coche y que pues son igualmente como presentes como lo puede estar un indígena que le están expropiando la tierra, ¿no? Es decir, estamos ante una serie de conflictos para los cuales la política se convierte en algo difícil de manejar, y termino con el aspecto relacionado con lo que planteaba la cápsula de las relaciones con Estados Unidos y con el mundo, ¿no? En los cuales pues también hay aspectos que por un lado tenemos una relación de respeto que se ha ganado por parte del gobierno federal frente a Trump, y una vuelta a los valores de la política exterior, en el caso de Venezuela, oponiéndose a que se firmara la condena que hace el Grupo de Lima en una clara actitud injerencista y de la cual México ha podido deslindarse. Bueno, pues primero, antes de otra cosa, le doy la bienvenida a Ramón, que se incorpora a esta mesa, a estos micrófonos. Ramón Gómez, ¿cómo estás? Almendra, encantado de estar de nuevo aquí, tras que vienes escuchando la cátedra con la que abre este programa. Jaime, gracias, bienvenido. No, muchas gracias, Almendra. a ti, Ramón. Y por supuesto, buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Bueno, aquí como ave de mal agüero, venga nada más a enviar a corte para que prosigamos con el desarrollo, Jaime, de lo que recién nos planteas. Sí, vámonos a corte. Antes les recordamos nuestra línea telefónica. Por ahí ya está Luz Cuellar lista para recibir las miles de llamadas que seguro empezarán a entrar. 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803. Les recordamos que tenemos paquete, están de vuelta el paquete de libros de ciencias sociales. Tenemos por ahí novedades, entonces pues para que se pongan a leer y a estudiar como propósito de este nuevo año que iniciamos. Regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Parafraseando. Contrario a lo que López Obrador afirmara durante su candidatura respecto a las funciones y presencia del ejército en el combate al crimen organizado, a través de una iniciativa de ley que busca modificar la Constitución, propone crear la Guardia Nacional, cuya estructura y operación estarían bajo el mando directo del secretario de la Defensa, y que se conformaría con integrantes de la Policía Militar y Naval, así como de miembros de la actual Policía Federal. Esto ha generado gran inquietud entre diversos expertos, defensores de derechos humanos, ciudadanos, organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso en su coordinadora de campaña, Tatiana Cloutier. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y la de los Estados americanos, este tipo de estructuras militares deben encargarse de la seguridad en las fronteras y de conflictos armados, pero no de las tareas ordinarias de seguridad que deben corresponder a fuerzas civiles y responder a mecanismos de control civil. Las reticencias ante la propuesta de la Guardia Nacional parten de la consideración de que la catastrófica situación que se vive actualmente en México, de abusos y violación sistemática de derechos humanos, se debe en buena medida a la participación de las fuerzas castrenses en las labores de seguridad pública. En nuestro país, la participación del ejército hasta ahora únicamente ha dado como resultado el aumento progresivo de homicidios violentos, ejecuciones, detención arbitraria, retención ilegal, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, enfrentamientos entre cárteles, población desplazada por la violencia y un largo etcétera.
Bueno, pues el propósito de esta emisión sin duda era comentar acerca de los 100 puntos más álgidos de la agenda, y yo creo que la Guardia Nacional es uno de ellos. Entonces, bueno, pues preguntarle, doctor Jaime Preciado, pues ¿cómo ve usted esta situación y cómo podríamos pensar que la Guardia Nacional sería diferente a lo que hasta el momento hemos visto, ¿no? En esta cuestión de la militarización, pues de la presencia pues de los militares en las calles en el combate al crimen organizado. Sí, es que corrupción, impunidad, seguridad están articulados entre sí, y el tema de la Guardia Nacional pues ofrece uno de los flancos más polémicos por el hecho de que pues a los militares se les ha involucrado en labores de seguridad que corresponden a la policía, y que esto ha significado varios problemas. Por una parte, se expuso a la corrupción a las partes más, digamos, de la base del ejército, en cuanto a que no habían sido objeto de los cañonazos de dólares y de corrupciones del narcotráfico, ahora lo son. El ejército, al intervenir en cuestiones policíacas para las cuales no está preparado en términos de educación para la defensa de los derechos humanos y otras cuestiones que no podemos decir tampoco que la policía lo esté, pero idealmente cuentan con mejores recursos que el ejército para intervenir en asuntos que luego tienen que llegar a la parte judicial, ¿verdad? Cómo se detiene a alguien con el debido proceso, cómo se le conduce hacia las esferas del Poder Judicial y demás. Y la forma que se propone, si bien es un caso mixto en cuanto a que hay un mando civil, pero con un consejo directivo que está formado por las tres armas, ¿no? La Marina, la Infantería y la Fuerza Aérea, pues todo esto tiene que desembocar en algo que se vincule con un aspecto que estamos perdiendo de vista, y es finalmente el combate a la corrupción, a la economía criminal, no se puede dar solamente mediante una vía militarizada, sino que implica, por una parte, la política de salud, con relación al narcotráfico, que todavía nos quedan cuestiones pendientes. Se está discutiendo la despenalización de la marihuana, ¿no? Pero no están entrando otras drogas. Se está pensando en que tiene que haber una inteligencia policíaca y militar de mucho mayor alcance y profundidad, para que no se convierta en una exhibición de cabezas, la recuperación de trofeos de guerra en los que aparecen los grandes capos del narcotráfico tras las rejas o asesinados. Y pues esa integralidad de la estrategia de seguridad que tiene sus puntales en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, se deben de llevar simultáneamente. Y tal parece que el proyecto de la Guardia Nacional, si bien no es precisamente el ejército, sino son integrantes del ejército que componen esta nueva agrupación que se combina con las policías para poder garantizar la seguridad en el territorio nacional y combatir al crimen organizado, pues eso nos está dejando un tanto ayunos, un tanto faltos de la perspectiva integral a la que tendríamos que estar recurriendo y cayendo en una discusión muy parcial del tema. Nos dejas embobados, Jaime, esperando que continúes como si esto fuera una cátedra, como te señalaba al principio. Se está generando mucha polémica, en efecto, por lo que planteas, Jaime, pero acá en la calle, los que andamos a pie, de pronto escuchas temores que parecen fundados y temores que parecen infundados, que resultan infundados. Entre otros, tú ya hiciste referencia a este prejuicio generalizado que hace sentir y actuar a mucha gente como si estuviéramos en la antesala, entre comillas, de una venezualización de México,
cuya, entre comillas de nuevo, demostración sería justamente la puesta en marcha de esta Guardia Nacional. Pues sí, es que uno de los aspectos que más llama la atención fue en el discurso de toma de posesión de López Obrador, la manera en que se refirió al ejército, en el que resaltó su peculiaridad con respecto a lo que vemos en otros casos de América Latina, ¿no? Y es el carácter popular del ejército mexicano. Es decir, a diferencia de Chile o Argentina, en donde el ingreso al ejército es toda una forma de promoción hacia las élites, acá ha sido una recuperación de una base social que son campesinos con uniforme, ¿no? En realidad, los que están allí actuando, y creo que esa peculiaridad del ejército le da al caso mexicano un desafío importante en cuanto a garantizar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo el reconocer que su vocación ha sido eminentemente nacional, por no decir nacionalista, y que no hemos tenido la cuestión de golpes de Estado o de estructuras de poder que militaricen al gobierno. Una cosa es que con la ley de la creación de la Guardia Nacional estamos sufriendo una militarización de la seguridad, pero esto no quiere decir una militarización del gobierno, ¿no? Y lo que encontramos en Venezuela, pues es, Hugo Chávez era un militar. Las estructuras de mando de los distintos ministerios o secretarías que hay en Venezuela están siendo cada vez más tomadas por militares activos, y esto significa pues que hay una militarización de la sociedad venezolana, ¿no? Que es muy distinto a la militarización de la seguridad, que también tiene sus aspectos negativos, ¿no? No quiero con esto minimizar lo que está pasando en el país, pero sí saber distinguir un problema de otro. Y a tono con esta, con la expresión de esta Vox Populi, también hay quien, por ejemplo, afirma que ante una presidencia que asume retos importantísimos, estamos viéndolo con esta empresa informal que ha representado una ordeña colosal, criminal en Pemex, sí, y que por lo mismo el gobierno federal necesitaría de un respaldo efectivo en el cual pueda apoyarse en el combate a fuerzas e intereses que se están resistiendo y se van a resistir en este nuevo programa de combate a la corrupción. Así es, me parece que vemos de una manera muy adecuada cómo solamente una fuerza con las peculiaridades que tienen las fuerzas armadas, perdónenme la redundancia, se puede organizar la seguridad de los ductos, de las pipas, de la estrategia de distribución de los recursos petroleros, y que fue pues muy bien utilizada en el sentido de que se requería controlar las entrañas de la empresa de Pemex, que sabemos que es en donde está el principal problema, ¿no? O sea, ese 80-20 del que hablamos cuando decimos que el 80 es un huachicoleo de cuello blanco de alto nivel y un 20% el huachicoleo que dramáticamente lo vimos en el caso de Hidalgo, ¿no? Donde se han causado tantas muertes por esa otra tesitura en la que tenemos que tratar ese tipo de problemas, ¿no? Está bien el ejército ahí, pero también necesitamos entender que así como la economía informal plantea aspectos ilegales, este aspecto del huachicoleo pues también expresa la necesidad para muchísima gente de recurrir a una actividad delincuencial para hacerse con recursos que puedan garantizarle de alguna manera la vida. Estamos charlando con Jaime Preciado Coronado el tema de hoy, los 100 puntos de gobierno, perdón, en los inicios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos de regreso luego de unos instantes. Perdón.
arramonándome, como dices tú, Andrea. Voy a dar los números telefónicos para que quienes nos escuchan se comuniquen con nosotros. Estamos hablando del 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Tenemos un paquete de libros, comentas, Almendra, recientemente renovados, para que te hagas de uno de ellos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Una de las propuestas más polémicas de la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue la necesidad de establecer una constitución moral como documento rector de su proclamada República Amorosa. Convencido de que un verdadero proyecto de nación no solo requería un programa político o económico, sino que era necesario revitalizar los valores cívicos de una sociedad en decadencia, profundamente afectada por la corrupción, la impunidad y la falta de valores. Parece que este propósito encarna en la recientemente reeditada y distribuida Cartilla Moral, escrita por Alfonso Reyes a petición de Jaime Torres Bodet en 1944 para la formación ética de los mexicanos, la cual pronto ha despertado un gran bullicio mediático por considerarse un documento que pretende moralizar la vida pública a través de adoctrinamiento religioso y en detrimento del Estado laico. Este cuadernillo de escasas 30 páginas, que ha comenzado a ser distribuido como parte de los materiales para los programas emergentes de actualización del maestro y reformulación de contenidos y materiales educativos a cargo de la Secretaría de Educación Pública, así como entre 8.5 millones de personas beneficiarias de programas sociales, pretende ser una guía moral e instruir en materia de civismo y de cultura, inculcando el amor a la patria, a la naturaleza, a la familia, a la sociedad y al prójimo, hablando de felicidad, conciencia, respeto y de obligaciones morales. Preceptos considerados de validez universal para todos los pueblos y para todos los hombres. Carlos Eduardo López Cafagui, internacionalista egresado del Colegio de México, señala en la revista Nexos que el valor esencial que rescata esta cartilla moral sería recordarnos una idea, sencilla e intuitiva, pero tan difícil de imaginar hoy en día, que también en la política se puede y se debe hacer el bien. Pues Jaime Almendra, la esencia de la política no es que pueda ni que deba, sino es justamente establecer patrones de conducta entre los que gobiernan y los gobernados, orientados a hacer el bien, a diseñar formas de vida y de convivencia sustentadas en hacer el bien. Sí, aquí me parece que hay otro foco de tensión porque Andrés Manuel bebe del liberalismo del siglo XIX, del liberalismo que en alguna medida caracterizó sobre todo a Madero, ¿no? Es decir, la Cuarta Transformación, su última etapa es la de Madero, no es la de los Flores Magón, por más que Regeneración sea el nombre del periódico que tiene Morena, ¿no? Y que Morena se llame Movimiento de Regeneración Nacional. Ni es el de Villa ni Zapata, ¿no? Es el liberalismo de Madero, de la elección, del respeto al voto, de todo el argumento que está vinculado con la visión liberal de la democracia. Y curiosamente, cuando nos enfrentamos al terreno de la moral y la ética, se cae en preceptos que pueden caer en una cierta visión maniquea del bien y el mal, ¿no? Y de lo bondadoso y lo maligno. Creo que en ese plano esto se tiene que también convertir en una discusión nacional, que la política ciertamente nos está enfrentando con el problema sobre todo ético. O sea, me parece que mientras que la moral te obliga como a una especie de autoconciencia, de autoexamen en las tradiciones liberales más individualistas, el aspecto de la ética te lleva a manejarte más en la tensión que hay entre lo público y lo privado, ¿no? Y esa moral, pues en realidad tiene que verse en condiciones específicas y en términos, como bien lo decías tú, de lo que lo político puede crear como instituciones para preservar esos aspectos de la ética pública, esos aspectos que sean obligatorios para ser coherentes
con una serie de valores de convivencia, y que los asuntos relacionados con tu vida privada, con tus emociones, etcétera, pues sean tu responsabilidad. En eso no tiene por qué meterse el Estado, ¿no? Y la idea de una constitución moral, de una cartilla moral como la que propuso Alfonso Reyes, pues van en ese sentido de una visión ya obsoleta, universalista, que no va al fondo de los problemas, además, particularistas de la diversidad, por ejemplo, identitaria, ¿no? De la diversidad en las identidades sexuales, etcétera, que nos llevarían pues como a una relativización de si hay una moral única, una moral pública y otra privada, y más bien yo creo que nos tenemos que referir a la ética. Y en ese sentido, perdón, esta cartilla ambiciosa en sus alcances adolecería justamente de lo que tú señalas, de relativizar aspectos muy puntuales que solamente vivimos en México. Señalas un ejemplo que ilustra de manera muy vigente la identidad de género. Uh-huh. Pero junto a la identidad de género estaríamos también hablando del respeto a las comunidades, entre comillas, indias, indígenas, el respeto particular por todo lo que representa los aires, las aguas, los suelos, los bosques, etcétera. Sí, y todo esto está pues definitivamente vinculado con la coyuntura en la que surgen estas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de Alfonso Reyes es Ávila Camacho, el que, siendo expresidente, lo impulsa para que la Secretaría de Educación Pública tenga una orientación en sus acciones valorativas, y creo que pues cada época requiere de distintas condiciones para que ese libre pensamiento, para que esa actitud que es de alguna manera valorada y sancionada por nuestras sociedades, pues tenga medios diferentes. De ahí que ante una sociedad como la que estamos, pues requerimos no caer tampoco en algo que eso que llamamos posmodernidad ha reivindicado, que es una relatividad absoluta, ¿no? Cada quien es cada quien y no tiene que ver con nadie más que con su propio destino e individualidad, ¿no? Bueno, no, aquí sí estamos en un mismo proceso, juntos por distintas razones, y necesitamos valores de convivencia que nos den confianza y seguridad. Aquí también interviene la idea, por ejemplo, de la república amorosa, que más allá de lo cursi que pudiera sonar esto, sí tiene un trasfondo muy importante, porque justamente el tema de los sentimientos y las emociones es el que está convirtiéndose más en un cemento de nuestras sociedades. Ya no nos referimos únicamente al valor pragmático de tener o no tener trabajo, tener o no tener dinero, sino cómo es que aspiramos a ser de una manera u otra y qué tanto la consideración respecto a la otra o el otro está interviniendo el amor en esas relaciones, ¿no? Entonces sí, hay desafíos de enorme magnitud que se están abriendo, pero que no pueden tener una respuesta de manual, ¿no? Una respuesta de cartilla, una respuesta de constitución moral, sino que implican más el aspecto de la cultura, de otros valores que nos unen. Paralelismos, Almendra, Jaime, entre esta cartilla y aquel megaprecepto durante la campaña del entonces candidato a la presidencia Miguel de la Madrid, con su famosa renovación moral de la sociedad. Luego de aquel sexenio fatídico y igual de corrupto que ya no sabemos medir cuál ha sido más o menos de todos los que nos han precedido, pero paralelismos y no entre aquella renovación moral de la sociedad y la actual cartilla. Sí, es que
estamos enfrentados a la generación de discursos articulados y articuladores. Es decir, no se trata simplemente de como de un individuo ejemplar, ¿no? que se pone como modelo a seguir, sino que se trata de cómo instituciones y formas de relacionamiento social pueden contribuir a que esos valores morales puedan garantizar una mejor convivencia. Y me parece que esto, pues, tomemos el caso de Trump. En el caso de Trump hay una moral, pero que es absolutamente parcelada, discriminatoria, racista, y que, sin embargo, tiene fundamentos en ciertas ideologías que te pueden mostrar muy bien en los padres fundadores de la independencia y la revolución estadounidense, y que las pueden traer hasta nuestros días para legitimar o tratar de convencerte de que están en lo justo. Ahí es donde tenemos que luchar como con la creación del sentido crítico, ¿no? Es decir, el sentido, el pensamiento crítico, de no dejarnos llevar por esas medias o falsas verdades respecto de lo que representa la moral. Pues miren, me gustaría comentarles algunos de los aportes que nos hacen nuestros radioescuchas. Por ejemplo, acá Salvador Gutiérrez nos dice por teléfono sobre la concepción de López Obrador como una figura mesiánica. La cuestiona a pesar de que en la versión oficial se encuentra por la labor de erradicar cosas con el huachicoleo, que igual ya era algo sabido por por todos que ocurría, y con otros temas turbios de los gobiernos previos a él. También comenta que por acá también Max Demian dice: muy interesante el tema de hoy, un punto importante sobre la Guardia Nacional. Andrés Manuel López Obrador, sus orígenes son principalmente de lucha social, de la lucha en comunidades, no es de origen castrense. Los medios tergiversan totalmente el contexto de la militarización de la seguridad nacional. El objetivo es que eventualmente se vaya desmilitarizando la seguridad y pasar a la seguridad a las fuerzas civiles. Con la modalidad de Guardia Nacional, la intención es reforzar el tránsito de seguridad militar a la seguridad civil por el nivel de violencia en que se encuentra sumergido en el país. Bueno, esto es lo que nos comentan, y bueno, saludos a Aldo Serrano, a Fernando Murillo Pacheco y a Sebastián Chávez Parra, que nos mandan saludos y que bueno, que nos dicen que ya nos extrañaban. Pues nosotros también ya los extrañábamos. Pues, ¿qué otros temas podría considerar usted, doctor Jaime Preciado, álgidos a discutir en esta cuestión de la agenda? Bueno, como decíamos al inicio, es impresionante el activismo que dan los 100 puntos, de los cuales les di una revisada antes de venir al programa, y prácticamente todos están ya de una u otra forma operando, ¿no? Es decir, ya están lanzadas las becas para los jóvenes, ya está la cuestión de la ayuda a los de la tercera edad, se están ya haciendo muchas acciones relacionadas con el libre comercio, los aspectos de fundamentación del mercado, ¿no? que tiene el gobierno. Pero dentro de todas ellas me parece que hay una que es de singular importancia porque se refiere al reto mundial que tenemos con respecto a los alcances y la profundidad de los impactos que tiene el capitalismo, y es lo del Tren Maya. El Tren Maya expresa, sí, por un lado la condena de los zapatistas, en donde prácticamente declaran una guerra en contra del gobierno de López Obrador, en el que no reconocen ninguno de los puntos que tienen que ver con reivindicación alguna, porque todo lo oscurece el tema de la desposesión, la desintegración de los tejidos sociales de los pueblos originarios que va a implicar esta introducción de una línea de ferrocarril, en donde efectivamente me parece que hacen señalamientos, unos que son imposibles de resolver, como es el tema del anticapitalismo. O sea, el gobierno de López Obrador no puede hacer más que medidas capitalistas por el marco en el que está y las relaciones internacionales en las que se enmarca, y por el tipo de Estado que encuadra todo esto. Pero lo que sí es contradictorio en el gobierno de López Obrador es que el aspecto, por ejemplo, de las consultas
que implica, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que dice que todas estas obras tienen que ser consultadas previamente, ¿no?, en las comunidades afectadas. Y eso no se ha hecho. O sea, se ha hablado de un ferrocarril que, por cierto, tampoco conocemos el trazo de las líneas por las que va a tener, pero cualquiera que sea va a haber comunidades afectadas a las que no se está consultando previamente para medir los alcances que puede tener un proyecto de esa magnitud, ¿no? Y frente a eso, pues sí, estamos también en un momento en donde nos tenemos que cuestionar sobre los aspectos de la democracia participativa y la democracia directa. ¿Qué tanto un gobierno que está apelando a consultas, a formas de comunicación horizontal con la población, puede avanzar hacia formatos más vinculatorios, en donde el hecho de que se decida que va a haber un ferrocarril implique que pueda ser cuestionado, como lo fue el aeropuerto de la Ciudad de México? Claro, pues vamos a ir a nuestro último corte, enseguida regresamos para seguir reflexionando a partir de estos 100 puntos que presenta la agenda de nuestro presidente López Obrador. Y bueno, les recordamos nuestros teléfonos 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803. Enseguida regresamos para las conclusiones de este tema. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Esto que escuchamos de Bob Dylan, Times Are A-Changing. Y antes de retomar, pues tenía por acá un comentario de Gerardo Flores en Twitter, que bueno, a él le interesaría escuchar un poco en materia de educación superior, que es lo que se plantea esta agenda del nuevo presidente. También nos llegan comentarios de Pedro Antonio Rosas García, nos manda saludos. Gracias, Pedro. Saludos. Y Cintia Huitrado dice: la relación que ha generado la administración de Andrés Manuel con los pueblos originarios es de suma importancia para reducir el rechazo con el ZLN. Más allá de construir una democracia participativa, es necesaria la transparencia en las acciones. Pues, ¿qué otras cosas podríamos comentar, doctor Jaime, de esta agenda? Este tema de la educación superior me parece muy, muy interesante y está vinculado con el carácter del cambio que implicó desconocer fundamentalmente la reforma energética, la reforma educativa y, en alguna medida, la reforma laboral. Y ciertamente estamos ante una refundación, digamos, de cambios que tiene que ver. Y yo aquí veo como dos dinámicas, ¿no? Por una parte, en los 100 puntos aparece la creación de 100 nuevas universidades. Estas tienen en alguna medida la inspiración en lo que fue la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en donde se tratará de hacer las universidades lo más pertinentemente posibles, vinculadas con aspectos de investigación participativa, investigación-acción, con una visión, digamos, estratégica de cambio desde la concepción misma de las universidades, ¿no? Pero por otro lado, hay una heterogénea estructura de universidades públicas en todo el país, en donde pues cada una de ellas está asociada con distintos alianzas, campos de poder que tienen cada uno de los grupos que están asociados con esas universidades. El caso de la Universidad de Guadalajara pues es como muy prototípico en ese sentido, ¿no? De que hay un proyecto propio que se ha ido construyendo más o menos en acuerdo con las comunidades que las forman, pero en donde también hay distintas dirigencias y estructuras de poder en estas universidades que han hecho ver al gobierno federal que es necesario como una cierta política de contención y de cuestionamiento de esos poderes que tienen las universidades en los ámbitos locales, lo cual pues ha repercutido en una política que inicialmente inclusive se proponía recortar el presupuesto de la UNAM y que tuvo que ser reconsiderada, ¿no? Porque a las universidades no se les puede tomar en una estrategia exclusivamente, yo no creo que eso sea irrenunciable, pero no se les puede tomar solamente con una matriz de poder al cual hay que contrapesar, sino que también hay que ver cómo esas universidades tienen
una base de logros y de proyecciones importantísimas que requieren de un refuerzo de su financiamiento, ¿no? Y creo que el gobierno de López Obrador tuvo la oportunidad de reconsiderar esto, aunque cada caso, cada universidad representarán pues un ámbito de negociación con esa estructura nueva que representa el gobierno federal. Permíteme, Jaime Almendra. Bueno, ya los la años... La fiesta estuvo buena. Los años y el frío, ojalá hubiera sido fiesta, ¿no? Pero permíteme, Jaime Almendra, brincarle a los 100 puntos de gobierno y un tema que es muy local y que nos... que ha representado un foco de tensión entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que lo más representativo fue el problema del desabasto de la gasolina, en donde desde Jalisco se han hecho algunas críticas importantes de dimensionar, ¿no? Una fue contra los superdelegados, en términos de que esto estaba implicando una estructura de mayor centralización en el esquema federal, lo cual pues fue cuestionado por el gobierno de Jalisco con razones de peso, pero que también requieren contraargumentos, ¿verdad? Porque es importante que haya una simplificación de los vínculos de la presidencia de la República con los estados y que puede ser un aspecto positivo en el que en lugar de, vamos suponiendo que el gobierno federal tiene 17 secretarías, no tienes por qué tener 17 delegados negociando espacios discrecionales de poder en su relación con el poder federal. Entonces puede tener un aspecto positivo, pero también puede tener un aspecto político muy cuestionable en términos del fortalecimiento externo de figuras que contrapesan a los gobiernos locales como delegados o prefectos de políticos del gobierno federal, ¿no? Eso creo que hay que medirlo bien. Y el otro aspecto es cómo nos manejamos en las situaciones de crisis. Y ahí yo creo que el gobierno de Jalisco al principio fue más militante que gobernante, porque no se sumó a la importancia que estaba teniendo esa acción tan fuerte contra el huachicol, sino a decir no nos dan información, no nos pelan, etcétera, cuando otros gobiernos estaban ya diciendo, oye, pues ¿cómo colaboramos? ¿Cómo patrullamos los ductos? ¿En qué términos le entramos? Y ahora, por fortuna, después de una reunión que hay del gobernador de Jalisco con la secretaria de Gobernación y la secretaria de Energía, viene con un planteamiento que dice, es muy importante esto del huachicol y vamos a colaborar con todo, ¿no? Entonces, creo que eso habla bien del gobierno de Jalisco en términos de reconsiderar una posición que lo estaba llevando a un enfrentamiento estéril y que pues simplemente nos hacía pensar que estaba más contribuyendo a su campaña personal para el futuro que para un proyecto de gobierno de un estado tan importante. De acuerdo. Pues bueno, este tema sin duda pues no se agota el día de hoy. Les recordamos que vamos a tener una segunda emisión a propósito de esta cuestión de la agenda de los nuevos gobiernos. El próximo sábado estaremos entonces aquí con esta idea y pues no nos queda nada más que agradecer la compañía de este sábado de parte del doctor Jaime Preciado y pedirle su ayuda para entregar nuestro paquete de libros. Si nos ayuda seleccionando un número del 1 al 13, a ver quién es el afortunado o afortunada. Bueno, el 13 es mi preferido. ¿Ah, sí? Sí. Sobre todo así ese viernes, día, ¿no? Entonces, bueno, el 13. Sobre todo si cae en viernes. Exacto. Bueno, pues entonces el ganador es Juan Carlos Ramírez Gutiérrez. Los últimos serán los primeros. Felicidades, Juan Carlos. Eres el ganador de este paquete. Te esperamos en nuestras oficinas. Estas se encuentran en el Cux de La Normal. Si te vas por Avenida de los Maestros, pasas la glorieta. La puerta es la puerta 1. Por esa te vas, el edificio que te cae enfrente es el edificio G, y por esas escaleras que están enfrente a la librería El Kiosco, te vas hasta el último piso y hasta el fondo del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Nos puedes encontrar de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde. Por allá te esperamos. Entonces, Juan Carlos, será un placer conocerte y pues muchísimas gracias, Ramón. Jaime. Gracias, Jaime, por regalarnos parte de tu tiempo en un sábado difícil en este contexto de pues limitaciones para transportarnos. Muchas
gracias, saludos a tu familia y No, bueno, igualmente. Almendra, gracias por esta reincorporación a Diálogos del Pensamiento. Yo creo que a partir del 2019 estamos de regreso. Perfecto, así será. Entonces, Muchas gracias. Mis mejores deseos también para ustedes, sus quereres y todos los quereres del auditorio. gracias, hasta la próxima. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.